En Econoticias 50 años, un espacio para la opinión, análisis, credibilidad y responsabilidad. Un espacio para los que van más allá de la noticia. Hoy el punto de vista sobre un tema de actualidades con Adriana Avilés, una columnista Ecos Interactiva. 12:40 minutos. La cadena perpetua para violadores está a 2 debates de ser aprobada. Pues hay voces en favor y otras en contra sobre la conveniencia de la cadena perpetua para violadores o la modificación o una reforma a la justicia verdadera. Adriana Avilés, bienvenida a Ecos del Conveima. Buenas tardes. Hola Julio, muy buena tarde y un saludo muy especial a todos los oyentes de Ecos del Conveima. Sí, ¿qué planteamos hoy en la columna de opinión que hace referencia a la cadena perpetua para violadores de menores, que se titula Cadena perpetua para violadores de menores? Sí. Claramente, Julio, es un tema que de una u otra forma ha polarizado a algunos dirigentes políticos y congresistas en el país. Pero es evidente que aunque la cadena perpetua no sea la solución, sí es necesaria poderla llevar a cabo y que se apruebe en su totalidad en los diferentes debates, ya que ahora pasa a ser parte en el debate del Senado. Ahora bien, contémosle a los oyentes de qué se trata ese proyecto de acto legislativo 047 que inició en el 2019 en la Cámara, donde por medio del cual se quiere modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable en memoria de Gilma Jiménez. Básicamente, Julio, lo que pretende este acto legislativo es poder modificar el artículo de la Constitución, pero más allá de eso, es poder que se establezca en el ordenamiento jurídico la prisión perpetua revisable cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio o en modalidad dolosa en acceso carnal o actos sexuales. Mire, Julio, las cifras cada vez aumentan, ¿sí? Y si bien es cierto, este tipo de proyectos se vienen gestando desde el 2007, no ha sido posible que hoy se modifique ese artículo en la Constitución. Y cada vez las cifras aumentan en contra de aquellos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de esos tipos de actos de violencia. Sí, Adriana Avilés, decía el representante de la Cámara, Ángel María Gaitán, esta mañana, que se requiere una verdadera reforma a la justicia, que él está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores de niños, pero que esta no va a servir para nada. ¿Esto es cierto o se está equivocando Ángel María Gaitán con su apreciación al ratificar su voto negativo y al tratar de explicarlo aquí a la audiencia de Ecos del Conveima? Yo respeto profundamente la posición del representante Gaitán, pero no entiendo cómo un tema tan sensible que no se viene hablando solamente en el 2019, sino en el del 2007, ¿sí? Y que se ha venido discutiendo sobre la cadena perpetua. Él afirma que es un tema populista, pero es que más allá del populismo, Julio, necesitamos herramientas jurídicas para poder avanzar. Si bien es cierto, no es la solución, creo que es necesario poderla llevar a cabo porque estamos viviendo una sociedad que se ha enfermado. ¿Y cómo es posible que las mayores cifras de violencia se gesten en el seno del hogar? Entonces, considero que la posición del representante es respetable, no la comparto. Claro que hay que hacer una reforma a la justicia, pero es necesario poder que estos violadores de niños, niñas y adolescentes realmente tengan todo el peso de la ley y no exista más impunidad en este país. Quiero incluir a esta hora también a este diálogo con nuestra columnista Adriana Avilés, a Juan Urrea del Centro Democrático. Juan, bienvenido a Econoticias. Buenas tardes. Está con nosotros en aplicación. Por favor, habilitar el micrófono Juan Urrea para poderlo escuchar y poder tener este diálogo a esta hora del mediodía en Econoticias de Ecos del Conveima. Sí. Juan, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para Adriana, para todos los oyentes y todos los que nos ven en Ecos del Conveima. Sí, Juan, ¿qué piensa usted sobre la decisión que tomaron algunos partidos? En este caso, pues estamos hablando la del Partido Liberal. Y en el departamento del Tolima hay un representante a la Cámara, es Ángel María Gaitán, decidir decirle no a la cadena perpetua para violadores de niños. ¿Qué concepto le merece? Julio, yo entiendo que algunos partidos dejaron libres a sus congresistas para decidir. Por eso nosotros tenemos casos de unos partidos en Cambio Radical y demás
que algunos votaron a favor y otros en contra. A mí me parece lamentable que un representante de la Cámara del Tolima no apoye una iniciativa para proteger a los niños. Entonces aquí la discusión es que si es populista o no. Populista no es, Julio. Aquí lo que han demostrado los diferentes penalistas y demás es que las altas penas sí ayudan a evitar que se cometan este tipo de delitos. ¿Qué sucede acá? Aquí lo que hay de fondo es que ellos siguen pensando que esto es una persecución contra las FARC y contra las personas que han cometido este tipo de delitos. Pero esto es un asunto que ha llegado a la transversalidad de las familias colombianas y que hoy lo que vemos no es que se esté cumpliendo con las penas que tienen los demás, sino que se está llegando a las rebajas que ya tanto conocemos. Así que a mí me parece muy lamentable que tengamos un representante, así no sea de nuestro partido, que llegue a esas instancias de no apoyar esto. Si uno está de acuerdo con la cadena perpetua, pues tiene que ir y apoyarla en el Congreso. Uno no puede decir, yo estoy de acuerdo, pero no así, y en el Congreso no votarla, Julio. Lo cierto, Adriana Avilés, es que tenemos unas cifras muy altas de impunidad, cerca del 95%. Precisamente, estas cifras cada vez van en aumento. Y si hacemos un análisis en esta época coyuntural del aislamiento preventivo generado por COVID-19, pues las cifras van a ser mayores, pero infortunadamente no se reportan. O sea que realmente no sabemos cuáles son las cifras en que los cuales nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de la violencia sexual. Y lo más difícil, Julio y doctor Juan Urrea, es que ¿será que cuando ya pase a la Corte Constitucional y que sea este tema de resorte de ellos, será que finalmente la Corte lo tumbará, lo aprobará? ¿Y cuál será el destino de este proyecto de ley que, repito, se vienen gestando muchas iniciativas desde el año 2007? Sí, porque ayer me escribían oyentes y seguidores que el artículo 34 de la Constitución dice lo siguiente: se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Creo que lo que plantea Adriana Avilés es que a futuro puede tener un control constitucional. Sí, de acuerdo, pero vamos a tener nosotros todo el aparato constitucional y jurídico realmente para que no se siga cayendo en la impunidad y muchos de estos casos sigan de verdad no teniendo las penas que son necesarias. Miren ustedes, si analizamos jurídicamente en otros países, ellos han venido avanzando en poder establecer la cadena perpetua. No sé por qué Colombia le ha de una u otra forma esquivado a tomar decisiones tan radicales como esta. ¿Y qué está pasando con los congresistas? Vemos que muchos de ellos han venido estando en diferentes debates y que hoy argumentan su posición, que porque simplemente es necesaria una reforma a la justicia, pero más allá de eso, ¿dónde está quedando realmente defender los niños y los adolescentes, que es la población más vulnerada de nuestro país? Juan, para finalizar y agradeciéndole su diálogo con Ecos del Conveima, ¿usted cree que está preparado el aparato judicial para atender este tipo de requerimientos? Julio, le voy a responder teniendo en cuenta la pregunta anterior con Adrián. Lo que hace la Corte Constitucional cuando es un acto legislativo, ¿qué es un acto legislativo? Un acto legislativo es una modificación a la Constitución. Cuando uno modifica la Constitución, no puede haber actos inconstitucionales. Todas las modificaciones a la Constitución serían inconstitucionales. Lo que debe hacer la Corte, si supera los dos últimos debates que le quedan, es revisar el procedimiento y si hay vicios o no. Frente a si hay el aparato judicial y demás preparado, hombre, yo creo que sí. Yo creo que si no lo está, debe hacerse todo lo que tenga a su alcance la justicia para proteger a los niños. Hay otro argumento que dice, es que el bloque de constitucionalidad dice que no podemos imponer la cadena perpetua. Bueno, si hicimos una excepción del Estatuto de Roma para juzgar a las FARC, también hagamos una excepción para proteger a los niños y que se les aplique la pena más dura, Julio. Julio, quiero hacer una pregunta a Juan. Si bien es cierto desde mi óptica que de una u otra forma luchado en defensa de los derechos humanos y que esa ha sido nuestra posición más allá de la jurisprudencia, doctor Urrea, ¿cree usted que sí es posible que en esta ocasión
después de tantos debates durante tantos años, logremos esa cadena perpetua? Yo lo veo muy cerca, Adriana, por el hecho de que los congresistas, no todos, lamentablemente no todos, como el doctor Gaitán, pero sí varios de los congresistas han venido avanzando. Que hoy lleguemos a un sexto debate tiene mucho que ver. Hoy habíamos tenido unos problemas anteriormente con la aprobación, se hizo por reforma legal y demás, no era ese el mecanismo. Yo creo que ese es el mecanismo y además creo que es la vox populi de la ciudadanía, Adriana. Adriana, gracias por estar con nosotros y su mensaje para quienes tienen pensamiento liberal pero no les alcanza para tomar una decisión como esta frente al tema de la cadena perpetua para violadores. Es una mujer que ha sido siempre liberal. Sí, sí, Julio, y defensor de los derechos humanos, y creo que hoy el llamado es que como nación, como Estado, construyamos una nueva historia y que los congresistas nos demuestren el total respaldo a iniciativas en defensa de la población más vulnerada. Es necesario, lo requerimos. Esta sociedad se está enfermando cada vez más, las cifras son alarmantes, y así como hay violencia contra la mujer, todos estos casos de violencia no se nos puede seguir volviendo paisaje. Quiero leerle, por ejemplo, una cifra, Julio. En el año 2019 se presentaron en promedio 72 casos diarios de violencia sexual contra menores durante los 2 primeros meses de este año y se registraron 3.353 casos. Es decir, cada hora 2 niños fueron víctimas de este flagelo. ¿Qué nos está pasando? Debemos cuidar y preservar la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuántos de estos casos, Julio y doctor Urrea, en esta época de aislamiento preventivo están quedando ahí, de puertas para adentro? Así que este sea un llamado para que realmente tomemos una conciencia colectiva y defendamos los derechos. Esta noche, Julio, tendremos la oportunidad de tener una videocolumna de opinión en Ecos de Convema y aprovecho para invitarlos para que debatamos un poco más sobre el tema. Gracias, Adriana Avilés. Juan, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Julio, muchas gracias. Un saludo a Adriana y a usted.